este libro y así seguimos también adorando a Dios por medio de la predicación y de escuchar su palabra predicada. Así que Éxodo capítulo 20, por favor, versículo 7 nos debe ocupar en este día. Éxodo capítulo 20, verso 7. Si tienen ya conmigo ese texto, Éxodo 27, dice así la palabra de Dios en lo que se conoce como los 10 mandamientos o el resumen de la ley moral. Dice Dios como un tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor YHWH al que tomare su nombre en vano. Oramos. Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros, tu nombre sea puesto en alto, tu persona, tu deidad, tu santidad, tu soberanía sea reconocida entre nosotros hoy. Concédenos amarte mientras, adorarte mientras nos exponemos a tu palabra. Imploramos, Señor, que por medio de ella tú traigas luz a nuestras almas, claridad, pero también, Señor, que uses tu palabra una vez más como solo tú la puedes usar, para llamar, para santificar, para glorificar tu nombre entre nosotros. Señor, concédenos adorarte mientras nos exponemos a tu palabra y logra todo lo que puedes lograr por ella. En Cristo Jesús. Amén. El mayor problema con los 10 mandamientos o con la ley moral que estos resumen, o sea, la ley moral es mucho más amplia que los 10 mandamientos. La ley moral es la ley que Dios ha plantado en nuestros corazones, es la ley que Él demanda de todos los hombres, es la ley de nuestra conciencia, debe ser la ley de nuestra conciencia, y está resumida en 10 mandamientos. En tablas de piedra Dios las plasmó con su propio dedo, y les aseguro que el mayor problema de esta ley es su incomprensión y la reducción pecaminosa que estos mandamientos sufren. Repito, el mayor problema de los 10 mandamientos o la ley moral es su incomprensión. No comprendemos lo que estos nos exigen, lo que estos nos prohíben. Y por otro lado, reducimos muy pecaminosamente su alcance. Reducimos muy pecaminosamente su significado. Reducimos muy pecaminosamente lo que ella realmente nos pide. Les quiero poner solo un ejemplo. Para muchos, tomar el nombre de Dios en vano implica, como por ejemplo, que nunca digas una mala palabra acompañada de Dios. Cuidado, ¿qué dijiste? Eso es tomar el nombre de Dios en vano y ya reducimos el mandamiento a una práctica. Todos conocen aquí un hermano, o muchos conocen aquí a un hermano amado por nosotros, que aún es miembro de nuestra iglesia, pero que ahora está lejos de aquí, que reprendió a algunos de ustedes porque ustedes saludaban, Dios te bendiga. Él decía, o él los reprendió a algunos de ustedes de esta manera: eso es tomar el nombre de Dios en vano. No debes tomar el nombre de Dios solo para saludar.
Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y yo no digo que no sea una de las tantas implicaciones de este mandamiento. Si usted toma el nombre de Dios libre, solo como un saludo, si usted cuando dice Dios te bendiga, no lo está haciendo con el peso de esas palabras, teniendo en cuenta que usted está deseando una bendición del Altísimo sobre una persona, si usted lo está haciendo solamente como un saludo, oye, Dios te bendiga, ¿cómo anda? Como hacen muchos. Bueno, esto es una manera más de tomar el nombre de Dios en vano. Pero eso no quiere decir que cada vez que tú digas Dios te bendiga a alguien, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Solo tomas su nombre en vano cuando usted no está teniendo en cuenta el peso de Dios y de las palabras que está diciendo cuando usted le desea a alguien que Dios lo bendiga. Solo usted está usando el nombre de Dios para Dios te bendiga como un saludo más. Aquello es lo que quiso decir nuestro hermano cuando lo reprendió a usted. Lo que quiso decirle es que usted debe tener conciencia de lo que usted está diciendo cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga. Ese hermano, bueno, yo tuve que conversar algunas cosas con él sobre este asunto, precisamente porque él de inicio pensó que lo pecaminoso era decirle Dios te bendiga a las personas. Él escuchó eso de un buen maestro y dijo, oh, no le digo más a más nadie, Dios te bendiga, a no ser hasta que él entendió, también lo entendió, que hay una realidad y que podemos desearle la bendición a alguien de Dios de una manera consciente, y cuando no lo hacemos de una manera vana, estamos simplemente honrando el nombre de Dios. Pero siempre debemos tener una conciencia instruida y una disposición del corazón acompañada a esas palabras, porque estamos hablando de la bendición de Dios sobre alguien. Hermanos, pero el mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano no se reduce a un Dios te bendiga de manera vana. No, no es eso lo único que prohíbe este mandamiento. Es mucho más que esto lo que prohíbe el tercer mandamiento. No podemos reducir a que, no, algunos dicen yo me defeco en, y eso es tomar el nombre de Dios en vano. No lo dudo que es tomar el nombre de Dios en vano y de una manera horrible. Pero no se crea que es solo eso. No se crea que el mandamiento solo nos está pidiendo que nosotros seamos reverentes con el nombre de Dios. No se crea que está prohibiendo solamente algunos actos externos y no aquellas disposiciones del corazón, anhelos del corazón que muchas veces tú y yo también tenemos. No reduzcas pecaminosamente el tercer mandamiento, porque su alcance es mucho mayor que eso. Una de las causas por las cuales Jesús tuvo que dedicarle tiempo en su ministerio a explicar los 10 mandamientos o algunos de ellos fue precisamente por esto. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo, ustedes habían escuchado, no matarás? Pero yo os digo, muchos evangélicos piensan que Jesús ahí estaba enseñando ahora otra ley. No, Jesús no está enseñando otra ley. Jesús estaba enseñando correctamente los 10 mandamientos. Este resumen de la ley moral. ¿Por qué? Porque en su tiempo no se entendía correctamente y se minimizaba. ¿Qué decían los judíos? Si yo mato a alguien con mi espada, yo quebré el mandamiento. Si no mato a nadie, yo nunca he quebrado ese mandamiento. Jesús le dijo, tú estás muy equivocado y has reducido pecaminosamente ese mandamiento al matar con una espada. Pero yo te digo que si tú odias a tu hermano, si tú le dices fatuo a tu hermano, si tú ofendes a alguien, odias a alguien, ya lo estás matando en tu corazón. El mandamiento va al corazón. Y eso, hermanos y amigos, nos hace a todos los presentes culpables, porque todos
hemos odiado a alguien y todos hemos ofendido a alguien con palabras. Hemos deseado el mal de alguien. Eso es quebrar el sexto mandamiento. Jesús también enseñó. Antes habían escuchado, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que codicia en su corazón a una mujer, en el caso de los hombres, por supuesto, ya adulteró en su corazón. Cualquiera del tiempo de Jesús había reducido el mandamiento a no acostarse con otra mujer que no fuera su esposa. Y Jesús dijo, eso no es solo quebrar el mandamiento. Eso no solo eso es quebrar el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento que dice no adulterarás o no cometerás adulterio va mucho más allá. Cuando tú deseas en tu corazón a una mujer que no es tu esposa, solo en el corazón, ya tú estás adulterando en el corazón. Yo le pregunto a los hombres aquí, ¿quién puede tirar la primera piedra a un adúltero? Los 10 mandamientos tienen el problema de no ser entendidos y sobre todo el problema de reducirlos pecaminosamente para nuestra conveniencia. Para nuestra conveniencia. En este siglo las personas reducen muchísimo más a la enésima la ley moral. Dicen, yo no fumo, yo no tomo, yo no tengo ningún vicio. Ya eso los hace, parece, medio santos, o más santos que muchos cristianos, porque si ustedes por lo menos toman café, yo ni café tomo, te dicen, yo no tengo vicio, ni café yo tomo, y ya se creen por eso que son santos. Hermanos, los pastores y teólogos en la historia del cristianismo han entendido esto muy bien, que la tendencia pecaminosa del ser humano en la historia de la humanidad es a no entender los 10 mandamientos y reducirlos pecaminosamente a un mandamiento externo ya. Y por eso es que nos dan en los catecismos y en las confesiones resúmenes, pero tan gloriosos de la explicación de qué quiere enseñar cada mandamiento de la ley moral. Cada mandamiento que exige y que prohíbe. Hoy, si el Señor nos permite, vamos a ver al menos 4 pecados que se prohíben, al menos 4, si el Señor nos permite pudiéramos ver algunos más porque son 8 generales que incluyen muchos particulares, pero 8 pecados, pero hoy si Dios nos permite vamos a ver 4 pecados prohibidos en el tercer mandamiento. 4 pecados prohibidos en el tercer mandamiento. Vamos a ver los pecados que prohíbe el tercer mandamiento. El tercer mandamiento lo acabamos de leer. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué prohíbe ese mandamiento? Bueno, en primer lugar, está prohibiendo el usar el nombre de Dios de la manera que nos está pidiendo que usemos el nombre de una manera correcta, por lo tanto prohíbe usar el nombre de Dios de la manera que se requiere, prohíbe usarlo de manera indebida, prohíbe usarlo indebidamente el nombre de Dios. Ahora, recuerde muy bien que cuando estamos hablando del nombre de Dios, no se trata de cómo Él se llama. No se trata de un nombre, sino de Él, que está respaldado por su nombre. Cuando estamos hablando del nombre de Dios, estamos hablando de la persona de Dios. No tomar la persona de Dios, el nombre de Dios, el ser de Dios, de la manera correcta o como se requiere. En Malaquías capítulo 2, versículo 2, dice así, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Miren las palabras que Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, por medio del profeta Malaquías. Le dice, si no oyereis y no decidís, ¿de qué? De corazón. Si no decidís de corazón, si ustedes no oyen mi palabra y deciden de corazón dar gloria a mi nombre, hermanos, Dios debe ser motivo de nuestra adoración. El primer mandamiento no es no matarás. El primer mandamiento no es no adulterarás. El primer mandamiento no es no robarás. Ni tan siquiera no codiciarás. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser adorado. Dios debe ser reverenciado. Dios debe ser glorificado por nosotros. Dios debe ser puesto en alto por nosotros. Si tú no pones el nombre de Dios en alto, si Dios no es lo más importante para ti, si tú no estás dispuesto a rendirle a Él toda tu vida, toda tu familia, todo lo que tú eres, déjenme decirle algo, ustedes han tomado el nombre de Dios en vano. Si usted toma ahora un grano de arroz, tienes miles de granos de arroz al lado y te encuentras con uno vano, ¿verdad? Sin grano, no hay problema. Usted tiene otro allí que tiene grano. Puede sustituirlo. El vano no sirvió, lo soltaste. Pero Dios, hermanos, hay un solo Dios. Si usted toma a Dios en vano, ¿a quién vas a agarrar? Dios debe ser tomado como lo más importante. Lo más importante para Karen no deben ser los zapatos bonitos, ni la cartera bonita, ni la cara bonita, debe ser Dios. Lo más importante para cada ser humano debe ser el Dios que lo puso aquí, que sostiene su vida aquí y del cual pende su vida, su presente y su futuro. Todo su ser depende de Dios. Si en tu corazón Dios no es glorificado o puesto en alto, el ser mayor en tu vida no es Dios, hermanos, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Así de sencillo. ¿Acaso no sabrá Dios qué es lo primero en tu corazón? ¿No sabrá Dios qué hay en tu corazón? ¿Podrás esconder de Dios algo? Por mucho que lo puedas intentar, no lo vas a lograr. No podemos esconder de Dios nada. Delante de Él estamos totalmente desnudos. Él nos ve tal y como somos. No hay nada que esconder aquí. Déjeme decirle que esto es un asunto del corazón. No se trata de decir, Dios te bendiga, de una manera vana. Es mucho más que eso. Si Dios no es lo primero en tu vida, si Él no es lo primero en tu corazón, si tú no le glorificas en tu vida en todo sentido, tú estás tomando su nombre en vano. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Es de corazón dar gloria a su nombre. En segundo lugar, este mandamiento prohíbe el uso y abuso de su nombre de manera ignorante. Cuando usamos su nombre o su persona de una manera ignorante, de una manera vana, como Dios te bendiga así, ven, una de las maneras, pero de manera irreverente, profana o supersticiosa. Esto está prohibido también. Tomar el nombre de Dios en vano incluye
implica y prohíbe el que usemos su nombre o su persona de una manera vana, irreverente, irrespetuosa, profana, supersticiosa. Vamos a explicar esto con algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos que quiero que usted vea conmigo está en Hechos 17. Si eres un cristiano, seguro te va a gustar buscar eso en la Biblia. Hechos 17, para tú verlo con tus propios ojos, el ejemplo. En el verso 23 encontramos, bueno, en Hechos 17 encontramos toda una escena allí, pero Pablo está en Atenas y este era un lugar muy religioso, ¿verdad? Muy religioso. Y Pablo estaba que no podía más porque era tan religioso este pueblo, pero tan falsamente religioso, porque tenían dioses de todo tipo, pero no adoraban al Dios verdadero. Y Pablo se agarra de lo primero que ve para predicarles el Dios verdadero. Y es porque este pueblo tenía tantos dioses que hasta tenía un altar al Dios no conocido. Y Pablo dice, ese es precisamente el que yo les tengo que predicar porque ustedes no lo conocen. Ese es el que yo les quiero hablar. Ustedes no lo conocen, así que es ese del que yo les quiero hablar. Pero miren, en el verso 23, miren lo que dice el apóstol. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Usted sabe lo que es adorar a un Dios sin conocerlo? Eso es tomar su nombre en vano. Lo que estaban haciendo los atenienses era precisamente un pecado. Porque adorar a un Dios sin conocerlo, hermanos, eso es pecaminoso. ¿A quién estás adorando? ¿Qué estás adorando? Entonces, eso es una de las maneras, de las tantas maneras de tomar su nombre en vano. ¿Te das cuenta de lo importante de conocer su palabra, de conocerlo a Él revelándose en las Escrituras? Tienes que conocerlo para que no tomes su nombre en vano, tienes que conocerlo. En Proverbios vemos otro ejemplo. En Proverbios 30, versículos 8 al 9. Versículos 8 y 9 de Proverbios 30 dice: no me des pobreza ni riqueza. Eso es un texto que muchos, saben, hemos citado alguna vez. No me des pobreza ni riqueza. Es como un pedido a Dios sabio. No me des pobreza ni riquezas. Dice, manténme del pan necesario. No sea que me sacie, si me das riqueza, yo me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Ya tengo bastante, ya tengo dinero, no me hace falta Dios. ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bueno, aquí hay dos maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos mucho. Si tenemos mucho, podemos decir, ¿para qué yo quiero a Dios? Ya Dios no me interesa, no me hace falta. Eso es tomar su nombre en vano. Pero también el reconocer o el pensar que Dios no me puede proveer y robar, ir en contra de su palabra robando, pero además de eso, reconociendo así que no hay Dios y que yo puedo hacerme de lo que yo quiera hacer, es simplemente desligarme de Dios. Esas son dos maneras muy pecaminosas de tomar el nombre suyo en vano. ¿Se dan cuenta? Tengo mucho dinero, ya no me interesa Dios. Esa es una manera pecaminosa. Pero otra manera pecaminosa de tomar su nombre en vano es, no tengo dinero, no me interesa que haya Dios allá arriba, voy a tomar las cosas por mi cuenta. Voy a hacerlo yo con mis fuerzas. Y así tomo su nombre en vano, porque allá arriba hay un Dios que si quiere que yo tenga pobrezas, yo debo conformarme de las pobrezas y reconocer su nombre aún así. Esas son dos maneras pecaminosas también de negar el nombre de Dios. Pero hay otra manera.
En Malaquías, nuevamente Malaquías, capítulo 3, verso 14, encontramos otro ejemplo. Habéis dicho, Malaquías 3:14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley o que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Usted se imagina? ¿Cuántos de ustedes han mirado al mundo y han visto que personas bien malas tienen de todo? Eso nos ha pasado, yo creo, a todos, ¿no? Todos hemos tratado de interpretar la providencia. O hemos tratado de ver el mundo y decir, a ver, el mundo debe ser funcional de esta manera. Los buenos, todo les sale bien. Los malos, todo lo debe salir mal. Y para nosotros, según nuestra norma, hay algunas personas que son buenas y algunas personas que son malas. Según nuestra norma, propia norma, que se equivoca, ¿no? Muchas veces. Entonces decimos, mira, aquellos son malos, siempre están tomando, o, sabe Dios, tenemos una influencia de quién es malo y quién es bueno por muchas fuentes de información que pueden tergiversar. Si es un rubio que vive en el frente y es millonario y habla así con prepotencia, es malo. Entonces decimos, ¿por qué si es malo las cosas le salen bien? Y sacamos nuestra propia cuenta. Y después decimos, mira, este pobre aquí que no se mete con nadie y que es pobre, ya por ser pobre es bueno. Esas son normas que a veces tenemos. Este es bueno y todo le sale mal y mira cómo vive pasando hambre. Bueno, déjenme decir que eso, cuando hacemos ese tipo de análisis, primero, estamos dudando de quién gobierna cielo y tierra. Estamos dudando de eso. Estamos dudando de su justicia. Estamos dudando del Dios que juzga todas las cosas. Y entonces estamos tomando su nombre, su persona, como algo vano, inservible. Estamos diciendo, tú no sabes juzgar, Dios. Eso es una manera muy pecaminosa de tomar su nombre en vano. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo el profeta Malaquías? Está diciendo, ustedes están diciendo, por demás es servir a Dios. ¿Para qué voy a servir a Dios? Y mira, yo sirvo a Dios y las cosas me salen mal. Aquellos no están sirviendo a Dios y mira cómo todo les sale bien. Voy a dejar de servir a Dios. Hermanos, eso es una manera muy pecaminosa de pensar. Cuando tú piensas, si yo sirvo a Dios no me trae ningún beneficio. Mira, algunas personas están todo el tiempo haciendo negocio con Dios. Y hay por ahí congregaciones que alimentan ese tipo de pensamiento. Oye, yo doy ofrenda, no falto un domingo, oye, y todas las puertas se me cierran, no prospera mi negocio. Entonces aquel que es un ladrón, nunca le ofrenda nada a Dios, no va a la iglesia, mira cómo prospera su negocio. Y ahí decimos, ¿para qué yo voy a servir a Dios? Si me sale todo mal. Hermanos, eso es una manera muy pecaminosa de pensar. Primero, cuando tú no ofrendas para que Dios te dé más. Y si tú vienes a adorar en el día del Señor, tú no vengas a adorar para que Él te dé. Tú vienes porque Él ya te dio. Y si ofrenda con el reconocimiento de que todo lo que tú tienes es de Él. Y si tienes poco o mucho, de todas maneras es Él. Tú no mereces nada. No vengas aquí a hacer negocio con Dios porque aquí siempre nosotros, cuando adoramos a Dios salimos ganando. Y no porque nos dé más. No, hermano, es que Él no gana nada con que tú le adores. Nada. Tú puedes vivir pecando toda tu vida. Él no va a cambiar en lo más mínimo. Ni va a ser más feliz, ni va a estar más triste porque tú le adores o no le adores. Él no depende de ti. Tú y yo dependemos de Él. Y no se crea que con Dios funcionan los negocios, de que yo te voy a dar, yo te voy a ofrendar y tú me vas a multiplicar. Eso es una manera pecaminosa. Cuando tú ofrendas así, tú estás ofrendando no para Dios, para ti. Las personas que ofrendan así, yo le voy a dar a Dios, le voy a dar mi tiempo, le voy a dar mi dinero y Él me va a prosperar mucho. ¿Sabes usted para quién tú estás viviendo? ¿A quién estás adorando? A ti mismo.
Tú estás haciendo todo eso para que te salgan las cosas bien. Tú te estás adorando a ti mismo. Si tú estás ofrendando para que Dios te dé más, ¿para qué tú lo estás haciendo? Para ti. Hermanos, Dios debe ser adorado porque Él ya nos dio todo. Nos dio a su propio Hijo y nos ha reconciliado con Él por medio de su propio Hijo. Si nos perdona y nos ha dado la vida, ya nos ha dado todo, nosotros le debemos todo. Nunca vamos a pagar la deuda que tenemos con Él. Aunque le demos todo nuestro tiempo, todo nuestro amor, todo nuestro dinero, toda nuestra familia, todo nuestro ser, vamos a quedar en deuda con Él. Porque de hecho, todo eso que ya mencioné, Él te lo dio. O Él nos lo dio. Así que es muy pecaminoso pensar, ¿para qué voy a adorar si mira a los impíos como no adoran y mira qué bien les va? De más está servir a Dios. Hermanos, eso es tomar el nombre de Dios en vano. No vale la pena servirle. Estás tomando su nombre en vano. ¿Cuánto me gustaría que usted esté aquí tratando de explicarle a los que están allí este mandamiento? ¿Sabe por qué? Porque es que, ¿sabe qué se percibe? Lo que se percibe es que no se entiende. ¿Sabe por qué? Y eso es tan pecaminoso, hermano, que no se entienda el mandamiento. Porque tendemos a banalizar y minimizar el mandamiento, pero la esencia del mandamiento no lo entendemos. Tomar su nombre en vano es mucho más de lo que nosotros pensamos. Cada vez que tienes un pensamiento de malagradecido, a fulano le va bien y mira a mí. ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Cada vez que haces eso, estás tomando su nombre en vano. Estás diciendo, hey, tú estás dirigiendo de arriba, ¿qué mal lo haces? Porque yo debería hacer tu atención. Cada vez que miras al lado, dice, mira cómo le va a fulano y a mí no me va tan bien. Estás tomando su nombre en vano. En 1 Samuel hay un ejemplo excelente. 1 Samuel 4, versículos 3 al 5. Es una manera de usar el nombre de Dios en vano, pero de manera supersticiosa. Sí, porque es que nosotros pensamos que la superstición era para nuestros abuelos o aquel vecino que es supersticioso. No, es que nosotros somos supersticiosos también. Tú piensas que no, pero la falsa doctrina está pegada a nosotros. Somos supersticiosos. Oye, ¿viste? El pastor pasó por aquí y después llegó una bendición. Mi prima que no se acordaba de mí me mandó $100. Fue porque el pastor pasó por ahí. Dios que dirige cielo y tierra. Señor, gracias. Bueno, pues algunas cosas ocurren providencialmente. Decir, mira, gloria a Dios. Después que oramos, vemos la mano del Señor y eso es correcto. Pero cuidado con ser supersticioso de pensar, tuviste, oye, yo tenía la Biblia aquí, ahí debajo de la Biblia estaba el dinerito que yo no encontraba. No, claro, si hace rato que no coges la Biblia en la mano para leerla, el dinerito puede estar ahí por mucho tiempo. Cuidado con la superstición. Incluso cuando es un asunto religioso o está el nombre de Dios implícito. Tenemos que tener cuidado porque Dios es Dios, pero los asuntos que tienen que ver con su reino, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretarlo. Vamos a ver cómo en esta escena que vamos a ver, este ejemplo que vamos a ver hoy, se usa el nombre de Dios de una manera supersticiosa. Y fíjense, es Dios, pero usado de una manera incorrecta. En este pasaje, en el versículo 3 al 5, nos narra concretamente
pero tenemos que estar familiarizados con el contexto, ¿no? Dice el versículo 3 al 5, voy a leer solo esos versos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy quién? El Señor Jehová delante de los filisteos. Hacen una pregunta, porque acababan de tener una derrota, perdieron como 4,000 hombres frente a los filisteos. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios nos ha herido así? ¿Es correcto pensar que es Dios el causante de esto? En cierta manera sí, porque siempre es el autor final. Aunque ellos hayan perdido, ellos saben que la victoria y la derrota está en manos de Dios. Así que hacen un buen razonamiento. Dios, sin embargo, nunca pensaron en su propio pecado. Vamos a ver qué solución ellos le van a dar. Dijeron así, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué pensaron ellos? ¿Qué pensaron ellos? Vamos a volvernos a la ley de Dios porque algún pecado hemos cometido. No, vamos a traer el arca y ya el arca nos va a traer victoria. Lo que hace falta es que venga el pastor y ore por nosotros y todo se va a solucionar. No, lo que tienes que hacer es someterte a tu esposo, disciplinar a tus hijos, temer a Dios todos los días, orar como Él te dice, depender de Él, glorificarlo a Él, vivir para Él. Si las cosas no salen bien, gloria a Dios igual. No, yo no puedo faltar más a la iglesia. No, tú no debes faltar más a la iglesia porque Dios te ama. Dio su vida, dio su propio hijo por ti. Te regaló la salvación y tú debes vivir para adorarla a Él. Cuando tú vas más a la iglesia, no es que te van a salir las cosas mejor. No, no es por ir a la iglesia que las cosas, oye, me ha ido mal la semana, es que no fui el domingo a la iglesia, toda la semana me va mal. No, no fuiste el domingo a la iglesia, eso es pecado. Y a lo mejor le añadiste más pecados en la semana y no te puede ir bien. Dale gracias a Dios que no te vaya bien, porque esa es la mano de Dios atrayéndote a Él. Los impíos hacen impiedades y les va bien, les va mejor mientras más pecan. Pero eso es porque van camino al infierno y no hay ningún tropezadero para ellos. Qué bueno que a nosotros nos va mal, porque es la mano de Dios llamándonos. Son los lazos de amor del Señor llamándonos hacia Él. Qué bueno que nos va mal. Hermanos, pero cuidado con la superstición, porque somos supersticiosos por naturaleza, y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ahora estas personas pensaron, los ancianos de Israel, pensaron que trayendo el arca se iba a resolver el problema. Pero ¿qué pasó? Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran estos dos personajes? Dos troncos de impíos, perversos, llamados al sacerdocio y haciendo un trabajo horrible, merecedores de la ira de Dios. Ahí estaban. Estaban allí con el arca del pacto. ¿Qué ustedes creen? Si usted es una persona bíblica que conoce a Dios, usted dice, si Ofni y Fines están aquí con el arca, yo me voy para otro lado, porque aquí lo que va a caer es una bomba nuclear ahora mismo. Todos en Israel sabían lo que Ofni y Fines hacían. Todos en Israel sabían los pecados de estos perversos que hacían que todo Israel pecaran. Abusaban de las mujeres, cogían la ofrenda y se reían de la gente que venían con su ofrenda delante de Dios, pues cogían la ofrenda para comerse, hacer lo que le daba la gana. No honraban el nombre de Dios para nada. Y trajeron a Ofni y Fines con el arca. ¿Van a traer suerte? Lo que van a traer es desgracia. Y ellos pensaron que ya, como estaba el arca ahí, todas las victorias la iban a tener. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, ¡aleluya! Gran júbilo. Y la tierra tembló. Hermano, ¿usted ha leído la historia? Fueron a la guerra. Habían perdido 4,000 hombres, ¿no?
perdieron 30,000 y corrieron delante de los filisteos. Quiere decir que la derrota fue peor. Y le robaron el arca, los filisteos. Y como Dios es Dios, y esto no tiene mucho que ver con nuestro ejemplo, después Dios mismo se encargó de que los filisteos volvieran el arca, porque Dios solo por poco acaba con todos los filisteos. El arca solo. Hermanos, cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Mi casa está bendecida. Mira la Biblia allí. La Biblia está allí, pero la Biblia debe estar aquí y aquí. Y obedecida. Porque algunos la tienen aquí, pero no lo obedecen. Y eso es más condenación. Es tomar el nombre de Dios en vano también. Tú tienes la Biblia en tu casa y no la lees. Qué superstición, qué manera tan pecaminosa de tomar su nombre en vano. Algunos dicen, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia. Pero eso es lo único que tienen de cristiano, cuando dicen, yo soy cristiano y voy a tal iglesia. Porque con su vida hacen lo que les da la gana. Y usar el nombre de Dios como un amuleto supersticioso, como llevar el arca a una guerra, eso es muy pecaminoso y es tomar su nombre en vano. ¿Estaba Dios solamente donde estaba el arca? No, Dios estaba con su pueblo y las victorias de ellos eran las victorias de Dios, pero había que temer a Dios. No tomar el arca pecaminosamente para creer que era del arca la victoria. La victoria es de Dios y de un pueblo que glorifica a Dios. Tercer pecado prohibido en otros pecados que se prohíben en el tercer mandamiento. Bueno, se prohíbe también el pecado de mencionar o usar de manera malvada los títulos, los atributos y las ordenanzas y obras de Dios. Hermano, ¿tiene Dios título? Él es el Todopoderoso, el Santo. Él es el Dios fiel. Él es el gran yo soy. Cualquier título suyo, usarlo de manera pecaminosa, bueno, eso está prohibido aquí, pero no solo los títulos. Usar cualquiera de sus atributos de manera pecaminosa es también condenado aquí. Pero cada vez que usamos sus ordenanzas de manera pecaminosa y sus obras de manera pecaminosa, estamos tomando su nombre en vano. Y como la mejor manera es con ejemplos bíblicos, vamos a usar nuevamente ejemplos bíblicos para que entendamos todos esto. En Éxodo 5 tenemos un ejemplo bíblico excelente y es al personaje del faraón, ¿verdad? ¿Podía Faraón glorificar a Dios con un corazón tan duro como el que tenía? No, pero sí podía tomar su nombre en vano. Y eso fue lo que hizo una y otra vez. Cuando Faraón dijo, ¿y quién es YHWH? ¿Quién es el gran yo soy para que yo oiga su voz? Hay personas que se creen, no son faraones hoy en día y se creen que pueden hacer y deshacer de Dios y hablan de Dios tan despectivamente que uno a veces dice, Dios mío, ten misericordia de esta persona. Porque si tú desatas su ira sobre él, va a desaparecer en cualquier momento. Hermanos, hay personas que Dios les concede hablar y hablar. Pero Dios es paciente, pero es justo. Así que temamos. Faraón estuvo un tiempo hablando, ¿sí o no? Pero recibió la ira de Dios también. Y todo el que hable despectivamente, irreverentemente, pecaminosamente de Dios,
va a recibir su justo juicio. Hoy, mañana o pasado, pero lo va a recibir. ¿Y quién es el Señor? ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es el gran yo soy para que yo tenga que escucharlo? Así dijo en el versículo 2 de Éxodo 5. Yo no conozco a Dios. Y las personas piensan que porque no lo conocen ya pueden ser irreverentes. Allá tú, que eres cristiano, yo lo que me dé la gana. Mi Dios es este, mira, bolsillo lleno. A mí no me interesa. ¿Quién te dijo a ti que yo tengo que honrar ni respetar? Hermanos, eso es muy pecaminoso. Y sabemos que otros cometen ese tipo de pecado. Espero que un creyente o al menos alguien que profese fe no llegue hasta allí. Pero hay otras maneras en que sí nosotros llegamos y a veces nos pasamos. Y vamos a poner otro ejemplo. En el Salmo 50, versículos 16 y 17, habla de lo que Dios le dice al malo, lo que Dios le dice a aquel que dice abiertamente que no cree en él. Salmo 50, versos 16 y 17 dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dios le dice a aquellas personas que no tienen en cuenta su palabra lo siguiente: ¿quién te dijo a ti que tú puedes hablar de mis leyes? ¿Quién te dijo a ti que mi pacto tiene que estar en tu boca? Tú que echas a las espaldas mi palabra. Hermanos, el impío no le interesa lo que Dios dice, ¿verdad? Pero si usted y yo echamos a las espaldas la palabra de Dios, estamos obrando igual que un impío. Estamos haciendo lo mismo con un impío. Cuando Dios te dice, haz algo y tú lo echas a las espaldas, tú estás obrando igual que un impío. Estás tomando su nombre en vano. Eso se puede esperar de un impío, pero no debe verse en la vida de un creyente. Y desgraciadamente, todos nosotros, bien, errores técnicos ahí. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de guardar toda la palabra de Dios, y cuando no guardamos toda la palabra de Dios, estamos echando la palabra de Dios a las espaldas, y la palabra de Dios no es para nosotros tomar algunas cosas que nos convienen y otras cosas no. Es para toda la palabra de Dios abrazarla, y quiera Dios concedernos el poder de obedecer toda su palabra y no solo alguna de ellas. Porque a los que toman su palabra en vano o la echan a sus espaldas y no la obedecen, Dios les dice: ¿y quién eres tú para que tomes mi palabra en tus manos, en tu boca? Y así trata Dios al que trata su palabra de esa manera. En Isaías capítulo 5 se condena este pecado de esta manera: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ustedes saben que hay dos maneras de vivir: con los pies en la tierra o en la musaraña. Y esa es la manera de vivir el borracho. Sí, ahora sí.
Digo, un poco volumen ahí. Un poquito más, por favor. El borracho no vive consciente de la realidad, vive ajeno a la realidad. Estar ebrio es lo contrario de estar sobrio. Una persona sobria puede estar sufriendo, pero está claro que está sufriendo. El borracho trata de evitar los sufrimientos. Está ajeno al mundo. Lo que logra es estar ajeno del mundo. El mundo se está cayendo, pero él está contento. Se ríe de la gente. Él es risible. Él parece un pordiosero, huele mal, todo el mundo sabe que está en pésimas condiciones, pero él se ríe de la gente. Él está ajeno a la realidad. Hermanos, esa es la peor manera de vivir. Uno debe estar observando la obra de Dios, la realidad, la verdad de Dios y glorificando a Dios. Cuando uno vive en la realidad, percibiendo la obra de Dios alrededor nuestro, uno vive entonces consciente que Dios es rey, Él es quien gobierna mi vida. Yo no vivo como el borracho ajeno. Nosotros debemos evitar vivir ajenos a la obra de Dios a nuestro alrededor. Cuando uno vive ajeno a la obra de Dios a su alrededor, vive como si fuera un borracho y vive tomando el nombre de Dios en vano. Porque Dios es quien gobierna a nuestro alrededor. Él es quien tiene el gobierno sobre cielo y tierra. Nosotros cantamos aquí muy bien una canción que dice: el mundo es de mi Dios. Trae paz, así pensar. Una de las doctrinas más gloriosas de toda la Biblia es que la Biblia enseña que Dios es el Señor del cielo y de la tierra. El mundo y su plenitud es de Él. Él es quien hace que todo ocurra. Y cuando tú sabes que es Él quien gobierna todo, usted está tranquilo. Porque si es Él el que te amó, que dio a su Hijo por ti, te llamó por nombre, y Él es el que gobierna, tú puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo. Hay gran gozo pensar en esta verdad. Un cuarto pecado que se prohíbe en este tercer mandamiento es la blasfemia o toda clase de maldición contra Dios. Cuando hacemos juramentos pecaminosos o votos pecaminosos también. Ya usted sabe que es lícito jurar, ¿verdad? Sí, no siempre, no estar todo el tiempo, te juro esto, te juro lo otro, no, eso es pecaminoso. Pero hay momentos en que vale la pena jurar. Pero siempre jurar es teniendo en cuenta que Dios está como testigo de nuestro juramento. Y así le damos honor a Él. Pero también es lícito en ocasiones hacer votos. Yo espero, como por ejemplo, que todos los matrimonios que hay aquí hayan hecho un voto de fidelidad y de andar así hasta que la muerte los separe. Eso es un voto lícito que debemos hacer delante de quién, de la jurista ahí que firmó, no, delante de Dios, que es quien instituyó el matrimonio. Es que debemos hacer voto, es delante de Dios. Ahora, cuando hacemos votos pecaminosos, ilícitos, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando hacemos juramentos también de manera también pecaminosa o ilícita, es también tomar el nombre de Dios en vano. Por supuesto que toda blasfemia y toda maldición que proferimos, ya sea en nombre de Dios de una manera equivocada o de otra manera, también es pecaminoso. Vamos a poner algunos ejemplos. En Segundo de Reyes tenemos uno bien conocido. Segundo de Reyes, verso 22 del capítulo 19. En Segundo de Reyes tenemos el ejemplo de los que levantaron su voz contra Dios
haciéndole, queriendo infundirle temor a Ezequías. ¿Recuerdan ese rey justo? Bueno, Sennacherib y sus gobernadores y generales fueron a conquistar ahora Israel, a conquistar Jerusalén. Y llegaron y empezaron a proferir y decirle al rey de Israel: mira, ríndete. Sitiaron Jerusalén, miles y miles de soldados iban a conquistar a Jerusalén. Jerusalén realmente no tenía fuerzas para defenderse contra el ejército de Sennacherib, pero tenían a Dios de su parte. Y cuando Dios está con nosotros, ya somos mayoría, ya somos más. Y sucede que allí fueron los generales de Sennacherib y empezaron a decirle: mira, ya nosotros hemos conquistado el mundo entero. ¿Qué Dios nos paró? Tu Dios nos va a parar. Ningún Dios nos ha parado. ¿Qué Dios nos va a parar? ¿Saben qué hizo Ezequías? El rey de Israel, el rey temeroso de Dios, fue al templo a orar. Y dijo: Señor, mira sus palabras. Nosotros no podemos, pero están tomando tu nombre en vano. Nosotros no podemos, pero tú nos puedes defender. Y de ahí se levantó y fue a buscar a Isaías. Y le dijo: Isaías, ¿qué dice Dios de todo esto? Y Isaías le dijo: siéntate ahí, que te voy a dar palabra de Dios. Tú duerme tranquilo, que yo me voy a ocupar. Y esto es lo que vas a decirles a ellos. Ellos deben escuchar esto. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Ustedes lo que han hecho aquí es hablar en contra de Dios. Hermano, todas las veces que nosotros nos creemos que podemos dominar una situación y que Dios no va a intervenir, estamos diciendo: Dios, tú no puedes pararnos, tú no puedes gobernar por encima de nosotros. Cuidado, porque Dios está en su trono y Él reina. Él reina. Hay Dios en los cielos y Él es el que dice. Él es el que dice. Estas personas levantaron su nombre de manera blasfema contra Dios y Dios se rió de ellos. Esa misma noche, un ángel del Señor pasó por el campamento del ejército de Sennacherib y cerca de 185,000 soldados amanecieron muertos. Los que se levantaron dijeron: ¿y esto qué cosa es? Y salieron todos corriendo a su tierra, y allí en su tierra, adorando a su dios falso, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. Dios es Dios. No dudes eso. Jamás dudes eso. En la historia de David y Goliat, usted sabe, ¿no? David va en contra de Goliat. ¿Y qué hace Goliat? Lo maldice. Esa es una manera, de parte de los dioses de él, maldice a David. Le dice: te maldigo. Esa maldición podrá alcanzar a alguien. Eso es una maldición pecaminosa. Lo que hizo Goliat fue traer juicio sobre sí mismo al maldecir a David. Dice la historia: y maldijo a David por sus dioses. Hermanos, eso es una maldición pecaminosa también. En Jeremías 5:7 encontramos otro ejemplo. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Hermanos, jurar por lo que no es Dios, jurar, todas esas veces que tú has dicho: te juro por mi madre, todas esas veces estás pecando. Te juro por lo más sagrado, dicen algunos. Otros dicen: te juro por mi hijo. Hermanos, eso es pecaminoso.
realmente pecaminoso. ¿Por qué dices te juro por mi hijo? Porque es lo más valioso para ti. Estás diciendo públicamente que tu hijo es más importante que Dios para ti. Delante del único que debemos jurar es delante de Dios. Todas las veces que juramos de otra manera, estamos jurando de manera pecaminosa. Y en Hechos 23 encontramos un último ejemplo que vamos a ver hoy. Venido el día, Hechos 23, 12, voy a leer el versículo 12 y voy a leer el verso 14, pero vamos a entender bien la historia con solo estos dos versos. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Esta gente estaba haciendo un voto. Dijeron, nosotros prometemos y que Dios nos castigue que vamos a tomar preso a Saulo y lo vamos a matar. Eso es lo que estaban juramentando. Miren lo que dice. Y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Qué ustedes creen? Se murieron de hambre. No se dice el final de ellos, pero al parecer murieron de hambre. Pero usted está viendo qué cosa tan pecaminosa. Fíjense, ¿estaban haciendo el voto delante de la persona correcta? ¿Sí o no? Bajo maldición delante de Dios se juramentaron. ¿Sí? Es delante de Dios que debemos hacer cualquier voto. Pero se puede hacer un voto de matar a alguien. Pero además de matar a alguien con una doctrina correcta. Cuidado con los votos que hacemos nosotros. Cuidado con los votos que tú haces. Algunos se han visto prometiendo cosas pecaminosas. Cuidado con los votos que haces. Dice, los cuales fueron, dice el versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gastar nada, no gustar, disculpen, nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. No pudieron darle muerte. Así que estos, un tiempo después parece que murieron. Si es que estaban siendo serios en lo que estaban prometiendo. Como nosotros conocemos a los hombres, probablemente no se hayan muerto de hambre, hayan fallado juramento. Hicieron un juramento ilícito delante de la persona correcta, pudiéramos decir, aunque no a la persona correcta porque no lo conocían correctamente, porque no conocían a Dios y no hubieran perseguido a Pablo. Era un celo falso, pecaminoso, equivocado el que tenían. Pero ¿quién será libre de esto? Cuando muchas veces promete hacer cosas y dice cosas, impulsado por no sabe Dios cuántas cosas. ¿Cuántas madres he visto yo, creyentes, decirle a su hijo, te juro que te voy a... Tengamos cuidado con nuestras palabras porque vamos a tener que dar cuenta de todas ellas. Cuidado con lo que pensamos y lo que juramos hacer porque nuestros pecados nos persiguen. Hermanos, toda la implicación de este mandamiento y todos los mandamientos, la implicación es tan grande que entonces podemos entender por qué Romanos 3 hace declaraciones tan universales y categóricas. Cuando usted lee el libro de los Romanos, a los romanos, usted dice, ¿estaré yo ahí también? Sí, tú estás ahí también. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿son los judíos mejores que los gentiles? Dice, y él responde, en ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Déjame decir que tú estás ahí ya. Tú estás acusado. Porque si no eres judío, probablemente que no lo eres gentil. Dice, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien haya cumplido perfectamente la ley de Dios todo el tiempo, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Has tenido el nombre de Dios en vano, ya sea aquí o haciendo algunas cosas. Sigue diciendo el texto, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Te parece absoluto eso? Eso es contigo y conmigo. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Debemos entender la conclusión a la que llegó el apóstol Pablo por revelación divina. Él llegó a esta conclusión. Debemos entender, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Todos nosotros tenemos que cerrar la boca y decir hemos pecado. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si tú y yo somos condenados por quebrar el tercer mandamiento, ya tenemos la condena sobre nosotros. Todos estamos bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano y amigo, si usted ha entendido bien el tercer mandamiento, usted lo que ha entendido es que usted es un pecador. La ley debe conseguir, si tú no minimizas la ley, el mandamiento, pecaminosamente, si no lo minimizas, si tú lograste entender todo lo que pide y todos los pecados que condena, ya tú entendiste ya que tú estás bajo pecado. Tú debes entender, fíjense que por la ley es el conocimiento del pecado. Si tú no conoces bien la ley, tú nunca te vas a saber un pecador. Debes conocer bien la ley. Es necesario que conozcas bien la ley para que conozcas que eres un pecador. Mereces la ira de Dios. Y entonces, si ya sabes que eres un pecador, entonces si ya sabes que mereces la ira de Dios, si ya tienes conocimiento de lo que es pecado, y solo hemos hablado de los pecados que prohíbe el tercer mandamiento, si ya tú sabes que tienes pecado, entonces puedes escuchar las excelentes noticias que el mismo apóstol te dice en lo adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, no tuya. Y esa justicia se manifiesta por medio de tú creer en Jesucristo solamente.
Dice que esa justicia es testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú estás aquí hoy y entendiste el mandamiento, tú te sabes un pecador. Si tú escuchaste todo lo que yo prediqué y no te anotaste tú como uno de los que quebranta el tercer mandamiento, no entendiste nada. Pero la ley debe mostrarte que tú eres un pecador. Y entonces poder entender las excelentes noticias de la justicia, no tuya, sino de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que crea. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados o declarados justos gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como aquel sobre el cual derrama su ira y cubre la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. No la tuya. Él es el justo. Por eso dice aquí, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, es una maravillosa gracia la que se nos da en Cristo Jesús. Todos pecamos. Todos tomamos el nombre de Dios en vano. Muchas veces no tomamos a Dios como debemos tomarlo. Muchas veces no lo tenemos a Él como el Rey que está reinando en nuestras vidas. Su palabra no es tenida en cuenta. Usamos su nombre de manera vana. Hemos pecado. Tenemos que entonces mirar a aquel que es nuestra justificación y que de una manera maravillosa nos ha dado justificación, redención, reconciliación con Dios por pura gracia. Padre, gracias damos por Cristo Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por mostrarnos claramente nuestro corazón y nuestros pecados por medio de tu ley. Qué maravillosa gracia la que nos concedes en Cristo. Amén.